Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de las finanzas personales, explorando la sabiduría de El hombre más rico de Babilonia. Un clásico que nos transporta a la antigua Babilonia para descubrir los secretos de la riqueza. Exacto, y para guiarnos en este viaje, tenemos un excelente resumen que destila los puntos clave del libro. Así es, este resumen nos ayudará a desentrañar las lecciones de Clason y a descubrir cómo aplicarlas en nuestras vidas. Me encanta. Pero antes de sumergirnos en las 7 curas para una cartera vacía y las 5 leyes de oro, hablemos un poco sobre Georges Clason. ¿Qué hace que su enfoque sea tan único? Clason tenía un don para hacer que las finanzas personales fueran atractivas. En lugar de un manual técnico, optó por historias ambientadas en la antigua Babilonia. Imagina caravanas, mercados bulliciosos. Clason nos transporta a ese mundo. Es como si pudiéramos oler las especias y escuchar el regateo. Precisamente. Y lo que es aún más intrigante es cómo entreteje frases bíblicas en sus narraciones, añadiendo un toque de sabiduría temporal. No me sorprende que su libro haya vendido más de 2.000 millones de copias. Algo debe tener de especial. Sin duda. Su obra ha resistido la prueba del tiempo porque se basa en principios financieros sólidos que trascienden las épocas. Tomemos, por ejemplo, la importancia del ahorro y la inversión. El famoso «págate a ti mismo primero», ¿verdad? Clason ya hablaba de eso en la antigua Babilonia. Exactamente. Clason nos animaba a apartar al menos el 10% de nuestros ingresos para nosotros mismos. Es la semilla que plantamos para nuestro futuro financiero. ¿Y cómo hace que esa semilla crezca? Ahí es donde entra la magia del interés compuesto. Piensen en una bola de nieve rodando cuesta abajo, cada vez más grande. Lo mismo ocurre con el interés compuesto. Las ganancias que obtenemos generan más ganancias. Es como tener un socio silencioso que trabaja para nosotros. Es una imagen muy poderosa. Entonces, ahorrar es como construir esa bola de nieve y el interés compuesto se encarga de convertirla en una avalancha de riqueza. Precisamente. Y eso nos lleva a otra idea central, la importancia de invertir en nosotros mismos. Clason argumenta que el conocimiento y las habilidades son activos tan valiosos como el oro. El conocimiento es poder. ¿Y cómo podemos aplicar este principio en el mundo actual? En la era digital, el acceso a la información y la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades es más fácil que nunca. Tomar cursos online, asistir a talleres, todo esto aumenta nuestro valor. Es decir, no solo debemos enfocarnos en hacer crecer nuestro dinero, sino también en hacer crecer nuestras capacidades. Me encanta esa idea. Y hablando de crecimiento, Clason también destaca la importancia de diferenciar entre necesidades y deseos, algo muy relevante en una época de consumismo, ¿no crees? Totalmente. A veces nos dejamos llevar por la publicidad y compramos cosas que no necesitamos. Trazo nos da alguna herramienta para evitar caer en esa trampa. Por supuesto. Clason nos anima a elaborar un presupuesto, a llevar un registro de nuestros gastos. Es como tener un mapa de nuestro flujo financiero. Un mapa hacia la libertad financiera. Exactamente. Y no olvidemos la importancia de la generosidad. Clason no la ve como un gasto, sino como una inversión. ¿Inversión en qué sentido? Cuando ayudamos a otros sin esperar nada a cambio, creamos una energía positiva. No se trata solo de dar dinero, sino también de compartir nuestro tiempo, nuestras habilidades. Me gusta esa visión, la generosidad como una inversión en un futuro más próspero. Bueno, ahora que tenemos un panorama general de las ideas principales, ¿qué te parece si nos adentramos en algunos capítulos específicos? Empecemos con el primero, el hombre que deseaba oro. Me parece perfecto. Este capítulo nos presenta a Bansir y Kobi, dos amigos que anhelan la riqueza pero se sienten frustrados. Su historia es muy relatable, ¿verdad? Todos, en algún momento, hemos deseado una mayor seguridad financiera. Totalmente. Bansir y Kobi representan esa inquietud universal por mejorar nuestra situación económica. Y lo interesante es que deciden buscar la sabiduría de un viejo amigo, Arkad, el hombre más rico de Babilonia. Exactamente. Arkad se convierte en su mentor y les revela los secretos de su éxito financiero. Aquí es donde la historia se pone realmente emocionante. ¿Qué tipo de secretos revela Arkad? En el capítulo 2, El hombre más rico de Babilonia, Arkad comparte sus consejos sobre cómo aprovechar la sabiduría y las oportunidades. Por ejemplo, habla de la importancia de la diligencia en el trabajo, de la búsqueda constante de conocimiento. Un maestro de las finanzas ancestrales. Y sus enseñanzas siguen siendo relevantes en el mundo actual. Por supuesto, los principios de Arkad son atemporales. Por ejemplo, habla de la importancia de diversificar nuestras inversiones, un consejo que los asesores financieros modernos aún recomiendan. Un visionario. Y hablando de visiones, ¿qué nos puedes contar sobre el capítulo 3? Las 7 curas para una cartera vacía. En este capítulo, Arkad revela 7 estrategias para mejorar nuestras finanzas personales. 7 curas para una cartera vacía. Suena intrigante, pero no nos reveles todos los secretos todavía. Quiero que nuestros oyentes se queden con la intriga. De acuerdo, mantendremos el suspenso.
Pero puedo adelantar que estas curas se basan en principios sólidos como el ahorro, la inversión inteligente, el control de los gastos. Me gusta. Continuemos con el capítulo 4, la diosa de la fortuna. Este capítulo nos recuerda que la suerte no es un factor determinante en nuestro éxito financiero. Arcas nos dice que la fortuna favorece a aquellos que trabajan duro, ahorran con disciplina. Es decir, la fortuna se construye con esfuerzo y estrategia. Exactamente. No se trata de esperar a que nos toque la lotería, sino de crear las condiciones para que la prosperidad llegue a nuestras vidas. Un mensaje poderoso. Ahora, hablemos del capítulo 5, las 5 leyes de oro. Aquí encontramos la historia de Caleb, quien debe elegir entre un saco de oro y una tablilla de arcilla con las 5 leyes del oro. Una decisión difícil. Sin duda. Y la elección de Caleb nos revela una lección fundamental. El conocimiento es más valioso que el dinero. El oro se puede gastar, se puede perder. Pero el conocimiento, una vez adquirido, permanece con nosotros. Me encanta. ¿Y cuáles son esas 5 leyes de oro que debemos grabar en nuestras mentes como si fuera una tablilla de arcilla? Con gusto te las comparto. La primera ley nos dice que el oro acude fácilmente al hombre que reserva una parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y el de su familia. Sí, la base de la riqueza es el ahorro constante. Exactamente. La segunda ley afirma que el oro es rentable para quien lo posee sabiamente y le encuentra un uso provechoso. Lo que significa que debemos invertir nuestro dinero con inteligencia. Correcto. La tercera ley nos advierte que el oro permanece con su dueño siempre y cuando sea prudente sobre en qué lo invierte. O sea, debemos ser cautelosos. Precisamente. La cuarta ley nos dice que el oro escapa cuando se desconoce en qué se invierte. Es fundamental investigar nuestras inversiones antes de comprometer nuestro dinero. Exactamente. Y por último, la quinta ley nos advierte que el oro huye cuando se persiguen inversiones fantasiosas o se confía en consejos poco fiables. Una lección importante para evitar caer en trampas. Esas 5 leyes son como un mapa para navegar el mundo de las finanzas. ¿Y qué hay del capítulo 6, el prestamista de oro de Babilonia? En este capítulo conocemos a Rodan, un artesano que busca consejos sobre cómo manejar sus ganancias. A través de él, Claso nos enseña la importancia de ser cautelosos con los préstamos. Es una lección sobre la responsabilidad financiera. Un recordatorio de que el dinero no se debe tomar a la ligera. Y en el capítulo 7, las murallas de Babilonia, ¿qué encontramos? Este capítulo explora los secretos de las inversiones y la importancia de proteger nuestro patrimonio. Es como construir un fuerte alrededor de nuestras finanzas. Una imagen poderosa, sin duda. ¿Y qué hay del capítulo 8, el comerciante de camellos de Babilonia? Aquí conocemos a Dabasir, un hombre que cae en la ruina, pero logra recuperarse. Es una historia inspiradora que nos enseña que incluso en las situaciones más difíciles podemos encontrar soluciones. Un ejemplo de resiliencia financiera. Y en el capítulo 9, las tablillas de barro de Babilonia, ¿qué sabiduría encontramos? En este capítulo, Dabasir nos deja un legado de sabiduría financiera a través de nuestras vidas de arcilla. Son consejos prácticos sobre cómo pagar deudas, administrar el dinero, un tesoro de sabiduría ancestral. Llegamos al último capítulo, el babilonio más favorecido por la fortuna. ¿De qué se trata? En este capítulo conocemos a un antiguo esclavo que logra alcanzar la libertad y la riqueza. Es una historia que nos recuerda que el éxito financiero no está determinado por nuestro origen, sino por nuestra actitud. Un mensaje inspirador para cerrar el libro. Hemos recorrido todos los capítulos, desde las primeras enseñanzas de Arcad hasta el legado de Dabasir. Ahora, para recapitular, ¿podrías resumir las 7 formas de generar riqueza que propone Clason? Con gusto. Estas 7 formas son como pilares que sostienen nuestra prosperidad financiera. La primera, empezar a llenar nuestra bolsa. Nos recuerda la importancia del ahorro constante. Pagarnos a nosotros mismos primero. Exactamente. La segunda, controlar los gastos, nos invita a ser conscientes de nuestras finanzas y a diferenciar entre necesidades y deseos. Evitar las compras impulsivas. Correcto. La tercera, hacer que nuestro oro de frutos nos anima a invertir nuestro dinero con inteligencia para que genere ganancias. Convertir nuestro dinero en un trabajador incansable. Precisamente. La cuarta, proteger nuestro tesoro de cualquier pérdida nos advierte sobre la importancia de la prudencia en las inversiones. Construir un foso alrededor de nuestro castillo financiero. Así es. La quinta, procurar tener casa propia, nos habla del valor de la propiedad y la seguridad que nos brinda. Un hogar que es mucho más que un simple techo. Exacto. La sexta,
Asegurar ingresos para el futuro nos invita a pensar en nuestra jubilación y a planificar para tener una vejez tranquila. Construir un puente hacia un futuro financiero seguro. Y la séptima, aumentar nuestras habilidades para adquirir bienes, nos recuerda que la inversión en nosotros mismos, en nuestro conocimiento, es la mejor garantía para un futuro próspero. El conocimiento es poder. Estas 7 formas son como un mapa para navegar el mundo de las finanzas y construir un futuro sólido. Y no olvidemos las 5 leyes del oro, que nos enseñan a valorar la sabiduría por encima del dinero fácil, a invertir con prudencia. Un código de conducta financiera que nos guiará hacia la prosperidad. Y ahora, para profundizar un poco más, ¿qué te parece si analizamos con más detalle el concepto de la generosidad? Clason le da mucha importancia en el libro. Sí, la generosidad es un tema central en la filosofía de Clason. Él la ve como una consecuencia natural de la prosperidad. Es decir, la generosidad no se trata solo de dar dinero, sino de compartir nuestros recursos para hacer del mundo un lugar mejor. Exactamente. Y lo interesante es que Clason vincula la generosidad con la libertad financiera. Cuando alcanzamos un nivel de independencia económica, tenemos la capacidad de ayudar. Una visión inspiradora. La riqueza no como un fin en sí misma, sino como un medio para generar un impacto positivo. Así es. Y Clason va más allá, sugiriendo que la generosidad, al igual que la inversión, puede generar beneficios inesperados. Beneficios inesperados. ¿En qué sentido? Clason argumenta que cuando ayudamos a los demás, creamos un círculo virtuoso de abundancia. Nuestras acciones generosas inspiran a otros a hacer lo mismo. Es como una especie de interés compuesto de la generosidad. Exactamente. Y aunque no podamos medir estos beneficios en términos económicos, enriquece nuestra vida. Una perspectiva enriquecedora, sin duda. Bueno, ahora que hemos explorado el concepto de generosidad, ¿qué te parece si volvemos a la trama del libro y hablamos un poco más sobre los personajes? Me intriga saber más sobre Arkad, el hombre más rico de Babilonia. ¿Qué podemos aprender de su historia? Arkad es un personaje fascinante. A través de él, Clason nos muestra que la riqueza no es un producto del azar, sino del trabajo duro. Es decir, Arkad no nació rico, sino que construyó su fortuna, lo que lo hace aún más inspirador. ¿Cuáles fueron las claves de su éxito? Arkad aprendió de sus propios errores y de la sabiduría de otros hombres ricos. Fue un aprendiz diligente, un trabajador incansable. Su historia nos enseña que el camino hacia la riqueza no es fácil. Un ejemplo de que todos podemos alcanzar el éxito financiero. ¿Y qué de su generosidad? ¿Cómo se manifiesta en la historia? Arkad no solo acumuló riqueza, sino que también la compartió con su comunidad. Construyó obras públicas, ayudó a los necesitados. Su generosidad no solo lo hizo más rico, sino que también lo convirtió en un hombre respetado. Un verdadero líder que entendía que la riqueza no se mide solo en términos materiales. Exactamente. Arkad nos enseña que el dinero es una herramienta poderosa que puede utilizarse para construir un mundo mejor. Un mensaje inspirador que nos invita a pensar en el dinero no solo como un medio de intercambio, sino como una fuerza para el bien. Así es, y creo que este es uno de los mayores legados del hombre más rico de Babilonia. Nos desafía a pensar en el dinero de una manera diferente, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar nuestros sueños. Totalmente de acuerdo. Y ahora que hemos explorado la figura de Arkad, ¿qué te parece si hablamos un poco más sobre los demás personajes del libro? Cada uno de ellos representa una lección. Me parece una excelente idea. Empecemos por Bansir y Kobi, los dos amigos que inician la historia, buscando el secreto de la riqueza. Ellos representan a la mayoría de nosotros que anhelamos la prosperidad. Son como el punto de partida del viaje, la chispa que enciende la búsqueda del conocimiento financiero. Exactamente. Y a través de su viaje aprendemos la importancia de buscar mentores, de aprender de quienes ya han recorrido el camino. Un recordatorio de que no estamos solos en nuestro camino. Así es. Y luego tenemos a Calab, el joven que debe elegir entre un saco de oro y una tablilla de arcilla. Su historia nos confronta con la tentación de la gratificación inmediata. Es una decisión simbólica que nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de la riqueza. Precisamente. Calab nos recuerda que el camino hacia prosperidad no se construye con atajos, sino con paciencia. Una lección que a veces olvidamos. Sin duda. Y luego tenemos a Rodan, el fabricante de lanzas que busca consejos sobre cómo invertir su dinero. Él representa a aquellos que han trabajado duro. Es decir, representa a aquellos que ya han dado los primeros pasos en el camino hacia la prosperidad. Exactamente. Y a través de la historia de Rodan, aprendemos la importancia de la diversificación. Lecciones valiosas para evitar errores. Así es. Y por último tenemos a Dadasir, el hombre que se endeuda pero logra superar la adversidad.
Su historia nos recuerda que el camino hacia la prosperidad no siempre es lineal. Pero lo importante es aprender de esas experiencias. Exactamente. Davasir nos enseña que la clave para superar los obstáculos financieros no es la suerte, sino la voluntad. Un mensaje de esperanza para todos aquellos que enfrentan desafíos. Así es. Y a través de estos personajes, Clayson nos muestra la diversidad de experiencias que podemos recorrer en nuestro viaje hacia la prosperidad. No hay una fórmula mágica, pero sí hay principios. Un recordatorio de que cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino. Exactamente. Y creo que este es uno de los mayores aportes de El hombre más rico de Babilonia. Nos ofrece un mapa para navegar el complejo mundo de las finanzas, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestros valores. Un libro que trasciende las finanzas y nos inspira a construir una vida más plena. Así es. Y ahora, para profundizar un poco más en la aplicación práctica de estos principios, ¿qué te parece si exploramos con más detalle las 7 formas de generar riqueza? Me gustaría que nuestros oyentes tengan una idea más clara. Me parece una excelente idea. Comencemos por la primera forma. Empezar a llenar nuestra bolsa. Como ya hemos mencionado, Clayson nos recomienda ahorrar al menos el 10% de nuestros ingresos. Sí, en un mundo que nos incita al consumo constante, ahorrar puede parecer un sacrificio, pero es importante recordar que el ahorro no es un castigo. Es como plantar una semilla. Exactamente. Y lo interesante es que Clayson no nos dice cuánto debemos ahorrar, sino que nos da un porcentaje. La cantidad que ahorremos dependerá de nuestros ingresos. Es decir, la clave es la constancia, el hábito de ahorrar de forma regular. Precisamente. Lo importante es empezar y ser constantes. Con el tiempo, nuestros ahorros crecerán. El poder del ahorro constante. ¿Y qué consejos nos darías para facilitar este proceso? Hay varias estrategias que podemos implementar. Una de las más efectivas es automatizar nuestros ahorros. Pagarnos a nosotros mismos primero. Es una excelente idea. Y hablando de hábitos, recordemos la importancia de controlar nuestros gastos. Clayson nos anima a diferenciar entre necesidades y deseos. Así es. A veces nos dejamos llevar por las emociones y terminamos comprando cosas que no necesitamos. Para evitar caer en esa trampa, es fundamental ser conscientes de nuestros gastos. Un presupuesto es como un mapa de nuestro flujo financiero. Exactamente. Y no se trata de vivir en la austeridad, sino de gastar con inteligencia. Un presupuesto nos da el control de nuestro dinero. Así es. Y al controlar nuestros gastos, no solo liberamos recursos para ahorrar e invertir, sino que también ganamos tranquilidad. Un beneficio invaluable. Pasemos ahora a la tercera forma de generar riqueza. Hacer que nuestro oro dé frutos. Aquí es donde entra la magia del interés compuesto. Exactamente. Clayson nos anima a poner nuestro dinero a trabajar para nosotros. Una imagen muy gráfica. ¿Y qué tipo de activos recomienda Clayson? Clayson no nos da consejos específicos sobre en qué invertir, sino que nos da los principios para hacerlo. Nos habla de la importancia de la diversificación. Es decir, no se trata de buscar la riqueza rápida, sino de construir un patrimonio sólido. Exactamente. Y al hacerlo, estamos aprovechando el poder del interés compuesto para multiplicar nuestro dinero. Una estrategia poderosa para construir un futuro financiero seguro. Hablemos ahora de la cuarta forma de generar riqueza. Proteger nuestro tesoro de cualquier pérdida. ¿A qué se refiere Clayson con esto? Clayson nos advierte que debemos ser cautelosos con nuestras inversiones. Una imagen muy visual. ¿Y cómo podemos proteger nuestro tesoro de las pérdidas? Hay varias estrategias que podemos implementar. Una de las más importantes es la diversificación. Y es decir, no se trata de evitar todo tipo de riesgo, sino de gestionarlo. Exactamente. Y al hacerlo, estamos minimizando el impacto de las pérdidas. Una estrategia fundamental para construir un patrimonio sólido. Así es. Y ahora, pasemos a la quinta forma de generar riqueza. Procurar tener casa propia. Es un sueño que muchos compartimos. Sí, en un mercado inmobiliario cada vez más competitivo, adquirir una vivienda puede ser un gran desafío. ¿Qué nos dice Clayson sobre esto? Clayson nos dice que la propiedad de una vivienda no solo nos brinda seguridad, sino que también es una inversión a largo plazo. Es decir, estamos construyendo un activo tangible. Es como tener un refugio seguro. Exactamente. Y lo interesante es que Clayson no nos dice que debemos comprar una casa a cualquier precio, sino que debemos hacerlo de forma responsable. Es decir, no se trata de endeudarnos hasta el cuello. Precisamente. Y al hacerlo, estamos construyendo un patrimonio sólido que nos brindará seguridad a lo largo de nuestra vida. Un hogar que es mucho más que un simple techo. Así es. Y ahora pasemos a la sexta forma de generar riqueza: asegurar ingresos para el futuro. Aquí es donde entra la visión a largo plazo. Es un tema que a veces posponemos, pensando que la jubilación está muy lejos. Exactamente. Clayson nos anima a pensar en nuestro futuro financiero, asegurándonos de que tendremos ingresos. Es decir, estamos construyendo un plan para disfrutar de nuestros años dorados. Precisamente. Y lo interesante es que Clayson no nos dice cuánto debemos ahorrar para la jubilación, sino que nos da los principios para hacerlo de forma inteligente.
¿Y cuáles son esos principios? Clason nos recomienda empezar a ahorrar lo antes posible, aprovechar al máximo los planes de pensiones. Es decir, se trata de ser proactivos y responsables. Exactamente. Y al hacerlo, estamos creando un futuro financiero seguro, permitiéndonos disfrutar de nuestros años dorados. Una visión inspiradora que nos invita a ser responsables con nuestro futuro. Y para terminar con las 7 formas de generar riqueza, hablemos de la última: aumentar nuestras habilidades para adquirir bienes. ¿Qué nos dice Clason sobre esto? Clason nos recuerda que el conocimiento y las habilidades son activos valiosos. Es como si estuviéramos construyendo una máquina de generar riqueza dentro de nosotros mismos. Exactamente. Y lo interesante es que Clason no nos dice en qué habilidades debemos invertir, sino que nos anima a buscar aquellas que se ajusten a nuestras aptitudes. Es decir, debemos enfocarnos en desarrollar nuestras fortalezas. Precisamente. Y hacerlo, estaremos aumentando nuestro valor en el mercado laboral. Una inversión que nunca pierde valor. Así es. Y con esto hemos explorado las 7 formas de generar riqueza, un conjunto de principios atemporales. Un mapa invaluable para nuestro viaje financiero. Exactamente. Y creo que lo más importante es recordar que la riqueza no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar nuestros sueños. Un mensaje inspirador que nos recuerda que el dinero bien gestionado puede ser una herramienta poderosa para construir una vida más plena. Así es. Y ahora, ¿qué te parece si hablamos un poco más sobre las 5 leyes del oro? Son principios que se complementan con las 7 formas de generar riqueza. Me parece una excelente idea. Repasemos estas leyes. Con gusto. La primera ley del oro nos dice que el oro acude fácilmente al hombre que reserva una parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y el de su familia. Un principio que ya hemos explorado, la importancia del ahorro. Exactamente. La segunda ley del oro afirma que el oro es rentable para quien lo posee sabiamente y le encuentra un uso provechoso. Es decir, no se trata solo de ahorrar, sino de invertir nuestro dinero de forma inteligente. Correcto. La tercera ley del oro nos advierte que el oro permanece con su dueño siempre y cuando sea prudente sobre en qué lo invierte. Debemos ser cautelosos con nuestras inversiones. Precisamente. La cuarta ley del oro nos dice que el oro escapa cuando se desconoce en qué se invierte. Es fundamental investigar nuestras inversiones antes de comprometer nuestro dinero. Exactamente. Y por último, la quinta ley del oro nos advierte que el oro huye cuando se persiguen inversiones fantasiosas o se confía en consejos poco fiables. Debemos proteger nuestro dinero de estafas. Así es. Estas 5 leyes del oro, aunque formuladas en la antigua Babilonia, siguen siendo principios rectores. Un código de conducta que nos invita a ser responsables en nuestra relación con el dinero. Exactamente. Y al aplicar estas leyes, no solo estaremos construyendo un patrimonio sólido, sino que también estaremos cultivando virtudes como la paciencia. Virtudes que nos enriquecerán no solo en términos financieros, sino también en términos personales. Así es. Y creo que este es el mayor legado de El hombre más rico de Babilonia. Nos enseña que la verdadera riqueza no se mide solo en términos de dinero, sino también en términos de sabiduría. Un mensaje inspirador que nos invita a reflexionar sobre nuestros valores. Ahora, para comprender mejor el contexto de estas enseñanzas, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre la antigua Babilonia? Me parece una excelente idea. Sumergirnos en la antigua Babilonia nos ayudará a comprender mejor el origen de estas enseñanzas. ¿Cómo era la vida en la antigua Babilonia? ¿Qué valores y creencias influyeron en su visión del dinero? La antigua Babilonia era una civilización fascinante. Era una sociedad próspera con un avanzado sistema de comercio. Los babilonios valoraban el trabajo duro. ¿Y cómo se reflejaban estos valores en su relación con el dinero? Los babilonios entendían que el dinero era una herramienta poderosa. Desarrollaron un sistema financiero complejo, con leyes que fomentaban la responsabilidad financiera. Es decir, los principios que encontramos en el hombre más rico de Babilonia son un reflejo de la sabiduría financiera de una civilización que prosperó durante siglos. Exactamente. Y lo interesante es que estas enseñanzas, aunque formuladas en un contexto histórico específico, tienen un valor universal. Es decir, los principios de ahorro, inversión, prudencia y generosidad son relevantes en cualquier sociedad. Así es. Y creo que este es uno de los mayores logros de Clason. Haber destilado la sabiduría financiera de la antigua Babilonia en un lenguaje accesible. Un libro que nos conecta con una tradición milenaria de sabiduría financiera. Y para profundizar aún más en el mensaje del libro, ¿qué te parece si exploramos el simbolismo que utiliza Clason? Me parece una excelente idea. Descifrar el lenguaje simbólico del libro nos ayudará a comprender mejor su significado profundo. ¿Cuáles son algunas de las metáforas más importantes que encontramos en el libro? Una de las metáforas más recurrentes es la comparación del dinero con el oro.
El oro, como el dinero, es un recurso valioso. Es un símbolo universal de riqueza. Exactamente. Y al utilizar esta metáfora, Clason nos invita a reflexionar sobre el valor del dinero. Otra metáfora que me llamó la atención es la comparación del dinero con un río que fluye. Sí, es una imagen muy poderosa. Clason nos dice que el dinero debe fluir. Si lo retenemos se convierte en algo inútil. Precisamente. Y otra metáfora que encontramos en el libro es la comparación de la riqueza con un jardín que debe ser cultivado. Una imagen que evoca la idea de que la prosperidad financiera no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Exactamente. Clason nos dice que la riqueza es como un jardín que debe ser plantado. Si lo descuidamos, se marchitará. Precisamente. Y estas metáforas, junto con otras que encontramos en el libro, nos ayudan a comprender la filosofía financiera de Clason. Un lenguaje simbólico que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el dinero. Así es. Y ahora, para conectar estas enseñanzas con el mundo actual, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre la relevancia de el hombre más rico de Babilonia en nuestra era digital? Me parece una excelente idea. Aunque el libro fue escrito hace casi un siglo, sus enseñanzas siguen siendo vigentes. Exactamente. A pesar de los cambios tecnológicos, los principios financieros que encontramos en El hombre más rico de Babilonia siguen siendo válidos. Es decir, el ahorro, la inversión inteligente, la prudencia, la gestión del riesgo y la generosidad siguen siendo claves para construir un futuro financiero sólido. Precisamente. Y lo que es aún más importante, el libro nos ofrece una perspectiva atemporal sobre la riqueza. Es decir, nos enseña a pensar en el dinero no solo como un medio de intercambio, sino como una herramienta para alcanzar nuestros sueños. Exactamente. Y en un mundo donde el consumismo, la deuda y la incertidumbre económica son cada vez más presentes, la sabiduría financiera de El hombre más rico de Babilonia se vuelve más relevante. Un faro que nos guía hacia la prosperidad responsable. Así es. Ahora bien, es importante tener en cuenta que ninguna obra es perfecta, y El hombre más rico de Babilonia no es una excepción. Algunos críticos argumentan que el libro presenta una visión algo simplista de la economía. Es decir, que no tiene en cuenta la complejidad del mundo financiero moderno. Precisamente. Y otra crítica que se le ha hecho al libro es que no aborda temas como la desigualdad económica. Es decir, que se centra en una perspectiva individualista. Y otra crítica que se le ha hecho al libro es que puede resultar algo repetitivo en su estilo. Es decir, que la repetición de ciertos principios financieros puede resultar algo monótona. Precisamente. Sin embargo, es importante recordar que el libro fue escrito en una época donde la educación financiera no era tan accesible. Es decir, Clason buscaba transmitir principios financieros básicos de una forma clara. Exactamente. Y a pesar de sus limitaciones, El hombre más rico de Babilonia sigue siendo una obra valiosa que ha inspirado a millones de personas a tomar el control de sus finanzas y construir un futuro más próspero. Un libro que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el dinero, a cultivar hábitos financieros saludables y a buscar la sabiduría que nos conduzca a una vida más plena. Sin duda, El hombre más rico de Babilonia nos deja un legado invaluable. Y para que nuestros oyentes puedan aprovechar al máximo esta sabiduría, ¿qué te parece si compartimos algunas ideas prácticas para aplicar esas enseñanzas? Me parece una excelente idea. Comencemos con el primer paso hacia la riqueza. El ahorro. Recordemos la primera ley del oro. El oro acude fácilmente al hombre que reserva una parte de sus ganancias. Clason nos recomienda destinar al menos el 10% de nuestros ingresos a este fin. Un consejo sencillo pero poderoso. Sin embargo, a veces nos cuesta ser constantes con el ahorro. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Una técnica muy efectiva es automatizar el proceso. Podemos configurar una transferencia automática mensual desde nuestra cuenta principal a una cuenta de ahorros. De esta manera, el dinero se guarda antes de que podamos gastarlo. Es como tener un socio silencioso que trabaja para nosotros, acumulando riqueza poco a poco. Y hablando de hábitos, recordemos también la importancia de controlar nuestros gastos. Clason nos anima a diferenciar entre necesidades y deseos. ¿Cómo podemos aplicar este principio? Llevar un registro detallado de nuestros gastos durante un mes puede ser muy revelador. Al analizar a dónde va nuestro dinero, podemos identificar áreas donde estamos gastando en exceso. A veces, pequeños ajustes en nuestros hábitos de consumo pueden marcar una gran diferencia. Exactamente. No se trata de privarnos de todo, sino de ser conscientes de nuestras elecciones. Una vez que tenemos un mejor control de nuestros gastos, podemos enfocarnos en la tercera forma de generar riqueza. Hacer que nuestro oro dé frutos. Aquí es donde entra la emoción de invertir, ¿verdad? Así es. Pero antes de invertir, es crucial educarnos financieramente. Hay una gran variedad de instrumentos de inversión, cada uno con sus propias características. Buscar el consejo de un asesor financiero puede ser de gran ayuda. Recordemos la cuarta ley del oro. El oro escapa cuando se desconoce en qué se invierte. La investigación y la educación financiera son nuestras mejores armas. Exactamente.
Y una vez que hemos invertido, es importante recordar la tercera ley del oro. El oro permanece con su dueño, siempre y cuando sea prudente sobre en qué lo invierte. Debemos ser cautelosos con las promesas de ganancias rápidas. La quinta ley del oro también nos advierte sobre esto. El oro huye cuando se persiguen inversiones fantasiosas. En el mundo financiero, la paciencia y la prudencia son virtudes esenciales. Sin duda. Y no olvidemos la importancia de la generosidad. Clason nos recuerda que la riqueza no se trata solo de acumular dinero, sino también de compartirlo. La generosidad no solo enriquece a quienes la reciben, sino que también nos enriquece a nosotros mismos. Exactamente. Y con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en El hombre